Y finalmente, Ilian Ragna, narradora, poeta y gestora cultural, también organizadora del Festival Borges, autora de, entre otros muchos libros, El daño está hecho, que es su última novela. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, por escuchar hablar de nuestro querido Borges. Como decía Marisol, Borges fue un gran lector. Y también fue una persona que fomentó la lectura de otros. Leía para sí, leía para luego crear, como decía Marisol, vivía en los márgenes, tenía ideas, luego escribía. Pero también fue un gestor cultural, fue un generador para que leamos autores que no eran conocidos en su momento en la región, a través de Borges en las épocas en que Borges periodista, era periodista cultural, estaba en la revista Sur, a través de él, toda la región, Argentina y los demás países de habla hispana pudieron conocer autores que eran desconocidos aquí. Entonces también podemos pensar que Borges ayudó a los argentinos y a países de toda Sudamérica a conocer autores. Joyce es un ejemplo, Kafka es otro ejemplo. Entonces, tenemos un Borges lector, pero tenemos un Borges generoso, un Borges que luego trajo a la región autores. Un caso es Kafka. Recordemos que Borges viajó en 2 ocasiones a Europa e hizo el bachillerato allí. Siendo estudiante del bachillerato en Ginebra, fue un ávido lector de los autores del momento. Él quería conocer lo que estaba pasando. Era un jovencito de 17, 16, 18 años, bandeado, viviendo en Europa por el papá. No sé si saben que el papá también tenía la enfermedad en los ojos, que heredó Borges, y a su vez el papá heredó de su papá. Él había viajado a Europa para ser operado de los ojos. En esa época que vive en Ginebra, porque estudiaba en un liceo y era ávido de conocer qué estaba pasando en la literatura del momento. Entonces, ahí es donde él quiere leer a Kafka. Escucha hablar de Kafka. Dice, ¿quién es Kafka? Bueno, pero decide leerlo en alemán, pero Borges no sabía hablar alemán. Entonces, compra un diccionario en español-alemán y a través de este diccionario conoce a Kafka y queda en su momento, tiene una primera opinión que no es tan favorable sobre Kafka, que fue cambiando a través de los años hasta convertirse en un real admirador y en un divulgador de la obra de Kafka. Todos conocen a Kafka acá, todos sabemos que se trata de un lector checo, ahora voy a hablar un poquito más sobre él, pero fue una de las grandes figuras de las que Borges no paró de hablar toda su vida, desde que lo conoció hasta los últimos años, que ahora vamos a ver una entrevista que hicieron cuando ya Borges tenía 83, 84 años, de la revista El País, por los 100 años del amor de Kafka, siguió hablando sobre Kafka. O sea, fue un gran admirador a tal punto de reconocer que trató de copiarlo en varias oportunidades. Entonces vamos a hablar de 2 gigantes de la literatura, que uno es Borges y los dos Kafka. En común que tienen escritores, ambos, cuentistas, ambos, ¿sí? Borges no escribió ninguna novela, Kafka sí, pero escribió un montón de cuentos, y los dos yacen enterrados en Europa. Borges en Ginebra, en Suiza, y Kafka en Austria. Borges tuvo una vida larga, murió a los 87, a los 86 años. Kafka tuvo una vida corta, murió a los 40 años de tuberculosis. Tuvo una vida muy complicada. Y algo también, para que veamos las diferencias y similitudes de ambos autores, primero fueron bastante contemporáneos, se llevan 17 años, 16 años, o sea, no es que estaban en otros siglos, bastante contemporáneos. Pero así como Borges tuvo un padre favorable, un padre que en realidad le basó su destino de escritor, por decirlo así, en el caso de Kafka fue todo lo contrario. Un padre que no quería que fuera escritor, quería que trabajara. Quería que trabajara y que aportara dinero para la familia. Entonces le colocó todos los obstáculos posibles para que no escribiera, absolutamente todos. Y logró ya grande poder pagarse una habitación e irse a escribir
a un lugar porque no podía siquiera hacer eso. Entonces, tuvo muchas dificultades para escribir. Entonces, para mí lo convierte en un escritor eh, con un esfuerzo mayor. Quiero decir, a Borges tuvo todas las facilidades para escribir absolutamente todo. Se dedicó a escribir, iba a ser escritor desde siempre, se lo facilitaron y ahí escribió y murió escritor y todo genial. Por supuesto, la ceguera fue algo complicado, pero la superó y siguió viviendo hasta su último día. Pero no es lo que le pasó a Kafka. Y eso también, la vida de cada uno, obviamente la vemos luego en su literatura. Los temas sobre los que escribe Kafka no van a ser los mismos sobre los que va a escribir Borges, porque tiene que ver la lectura, la vida, el contexto, el país, la familia, etc. Entonces, todos conocemos el término de diálogo kafkiano, ¿no? Todos sabemos el muchacho kafkiano. ¿Qué quiere decir diálogo kafkiano? Bueno, que algo es opresivo, que algo es absurdo, que algo es complicado, que es demasiado complicado, debería ser así. Bueno, eso tiene que ver con la obra de Kafka y con la vida que tuvo Kafka. Ese término le va a aplicar. Entonces, estas son las cosas que tienen en común y en diferencia estos dos gigantes de la literatura. En el año 1938 le piden a Borges que escriba el prólogo de la primera publicación que hay en Argentina sobre algo de Kafka. En el 38, o sea, después de la muerte, mucho después de la muerte de Kafka. Kafka muere en el 1924. Es traducido por primera vez al español en España en el 1925. Y había un mito que decía que Borges era el que había traducido La Metamorfosis, que es lo primero que se traduce en español en el mundo, pero no fue Borges, fue otra persona que fue en España. Ese texto traducido en español quedó dando vueltas hasta que recién en el 1938, bastantes años después, la editorial Losada decide publicar este libro de cuentos llamado La Metamorfosis y le pide a Borges un prólogo. En este prólogo es lo que les voy a decir textual lo que escribió Borges. Kafka nació en el barrio judío de la ciudad de Praga en el 83. Era enfermizo y osco. Íntimamente no dejó nunca de menospreciarlo su padre. De su juventud sabemos dos cosas: un amor contrariado y el gusto de las novelas de viajes. Al regresar de la universidad trabajó algún tiempo en una compañía de seguros. Él no quería trabajar en una compañía de seguros, para nada. Él quería escribir, pero pasa que necesitaba obviamente recursos. Después no estuvo más adelante. De esa tarea lo libró la tuberculosis con intervalos. Kafka pasó la segunda mitad de su vida en sanatorios. En 1913 publicó su libro inicial, Consideración, en realidad no se llama, se llama Contemplación, acá se equivoca Borges en el título. En 1915 el famoso relato La Metamorfosis, que es que Kafka lo escribió en el 1915 y fue traducido al español por primera vez en el 1925 y llegó a Argentina por primera vez en el 1938. El recorrido de los libros. Y sigue. En 1922 Kafka había hecho su hogar en Berlín con una muchacha, Dora Diamond. En el verano del 24, agravado por las privaciones de la guerra y la posguerra, escribió en ese contexto también Kafka. O sea, vean todo lo que les cuento de la vida de Kafka, además de estar en la guerra. Además de tener que estudiar alemán, porque vivía en un país que había sido invadido controlado por los alemanes. Murió en un sanatorio en Viena. Desoyendo la prohibición que expresa el muerto, su amigo y albacea Max Brod publicó sus manuscritos. O sea, él dejó Kafka instrucciones de que se destruyeran todos sus manuscritos, porque conocemos de la publicación, él después de muerto, él en vida no publicó nada. Pero su amigo y albacea Max Brod lo desobedeció y gracias a eso conocemos su obra. Cuando Borges tenía 84 años, lo entrevistan, como les comenté, del diario El País, para hacerle un homenaje por los 100 años del fallecimiento de Kafka, y él escribe un texto hermoso que se llama Un sueño eterno. No lo voy a leer porque se me va a hacer largo, pero lo que le quiero decir es por qué Borges habla de los sueños en este artículo, porque para Kafka los sueños eran algo tan importante como su vida. Decía que su vida y los sueños eran algo como lo mismo, la misma cosa, y muchos de esos sueños
se han convertido en textos. A tal punto son importantes los sueños que hoy en día hay recopilaciones editoriales de textos publicados, por ejemplo, Sueños, Aforismos, Visiones y Sueños. Otros autores realizaron antologías sobre este tema, o sea, hay editoriales o hay autores que se importaron de toda la obra de Kafka, especialmente en los sueños. La fuerza visual de estos sueños son tales que se han llevado a cabo puestas en escenas teatrales, muestras fotográficas e instalaciones artísticas. Se filmaron 14 películas inspiradas en la vida y en la obra de Kafka, ¿sí? Adaptaciones teatrales de los sueños. Y el libro El proceso de Kafka fue llevado al cine por Orson Welles. Imagínense todo esto después de muerto Kafka. Porque no, porque pudo disfrutar de su fama, de su popularidad, de él vio todos sus libros publicados, pudo reeditar, pudo corregir, hasta el último momento. Fíjense la diferencia entre un autor y otro, ¿no? Sí, relativamente como se dice, contemporáneos. Pero la pregunta es, ¿para vos que también fueron importantes los sueños? Sí, para vos que fueron muy importantes los sueños. Es un mundo común que tiene con Kafka. Ustedes conocen el cuento Las líneas circulares, es un ejemplo. Es un hombre que sueña a otro hombre. Se los recomiendo. También les recomiendo una conferencia de Borges sobre las pesadillas. Está en YouTube, entonces es muy interesante de escuchar, donde también habla en esa conferencia. Entonces, Kafka escribía diarios, que están publicados también, que quieran, están libres, se pueden leer, son muy interesantes. Y en estos diarios que escribía Kafka, ahí podemos ver, conocer parte de sus sueños. Kafka nos dejó una obra inmensa en sus breves 40 años de vida, muchísimos cuentos, 3 novelas, diarios, muchos diarios, cartas, aforismos y dibujos. Sus contemporáneos solían decir que Kafka hablaba siempre como Kafka. Cualquier cosa que dijera podría haber formado parte de una de sus letras. Y los temas de Kafka siempre fueron la opresión, el poder, el gobierno, el Estado, la relación del hombre con el poder, la dificultad del hombre en llegar al poder, la justicia, el único derecho, la educación, yo un poquito las seguros. Entonces quiero decir, como Borges lector, que es la charla de hoy, quiero decir que Kafka fue uno de sus autores influyentes. Quiso escribir, hay 3 cuentos que él reconoce, trató de emular a Kafka. Uno es La biblioteca de Babel, el otro es La lotería de Babilonia, y por último, Un milagro secreto, que ocurre justamente en la ciudad de Praga. Este es mi aporte al rostro del lector, que Kafka podía ser un montón, como le digo, podía ser yo, etc. Pero bueno, elegimos a uno que es Kafka, que creo que para mí es uno de los más importantes. Muchísimas gracias por estar aquí.